Bienvenidos a este programa especial de Noticias Unlu, en el que entrevistamos a una personalidad de la Universidad de Luján y podríamos decir también de la ciencia argentina, como es el doctor Alberto Hech. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, en rigor lo entrevistaste vos a Hech. Sí, tuve el placer de hablar con Alberto Hech y dijiste muy bien que es una personalidad de la ciencia argentina. Tiene mucho que ver con la ciencia argentina, con el desarrollo de la ciencia y tiene mucho que ver con la historia de la universidad. Nosotros fuimos a entrevistarlo con esa intención. Hablé con él con la idea de que me contara todo lo que fue la Comisión Pro Universidad, lo que después fue el cierre por la última dictadura militar y la reapertura de la universidad. Pero hablar con Hech, más allá de los datos estadísticos y de la historia, significó también ver cuánta esperanza y cuánta expectativa tiene la universidad de cara al futuro. Un tipo con una fuerza, una garra impresionante. Así que una entrevista muy linda, un lujo, la entrevista con Alberto Hech. Después de este breve corte, la nota con Hech. También en Noticias Unlu estamos recorriendo continuamente la historia, el significado, los orígenes de la Universidad Nacional de Luján, de esta casa de altos estudios de la que siempre estamos difundiendo sus actividades, sus novedades, sus protagonistas también. Y en este caso ya está con nosotros, se ha acercado aquí a los estudios de Pares TV, el profesor licenciado Alberto Hech, que es profesor emérito extraordinario de la Universidad Nacional de Luján, y queremos conversar con él sobre los orígenes de esta Casa de Altos Estudios, sobre la creación, en esta semana en que se ha cumplido un nuevo aniversario de la reapertura de esta Casa de Altos Estudios el pasado martes 30 de julio. Hech, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros aquí. No, al contrario, muchas gracias por haberme invitado. Le agradezco que se haya acercado. Bueno, usted es profesor extraordinario emérito de la universidad, esa es una distinción que pocos han obtenido a lo largo de la universidad, lo que marca que usted tiene una larguísima trayectoria y mucho prestigio dentro de la universidad. Usted estuvo en los comienzos de la universidad y sí. Quisiera preguntarle, quisiera que recordemos esa historia, que vayamos a los comienzos de la universidad. Sí. Porque usted fue miembro de la Comisión Pro Universidad. Sí. Cuénteme un poco de eso. Bueno, eso fue ya hace en la década del 70, digamos, sí, cuando una comisión que se llamaba Pro Universidad Nacional de Luján se dio cuenta de que algunos problemas universitarios argentinos había que solucionarlos. Es decir, las universidades en esa época eran las grandes universidades que estaban en las grandes ciudades. Y no habría muchas, me imagino. Y no había muchas. Bueno, cerca de acá, de Luján, estaba la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata. Claro. La gente que vivíamos a 60, 70, 80 kilómetros, no era difícil seguir una carrera universitaria. Bueno, esa fue una de las ideas de regionalizar un poco las universidades argentinas. ¿Y quiénes integraban esta comisión Pro Universidad junto con usted a los comienzos? Era un grupo de vecinos de Luján, fundamentalmente, sí, algunos de Mercedes, en la cual prendió esa idea de que se podía hacer una nueva universidad con ideas distintas. Es decir, yo creo que tal vez algo que pasa desapercibido en la historia de la Universidad de Luján es que en el sistema universitario argentino hubo dos reformas. Una reforma del año 1918, que fue la reforma, sí, y una segunda reforma que fue la de la década del 70. En la del 18 el protagonista fue la Universidad de Córdoba. Y en el 70, los protagonistas de ese cambio de reforma fue la Universidad Nacional de Luján. Al crearse la Universidad Nacional de Luján, se creó una universidad con ideas totalmente distintas a las universidades tradicionales. Es decir, la idea de cátedra se suspendió, había un trato mucho más, digamos, informal entre los profesores y los alumnos. Empezamos a ponerse materias que ni se conocían, es decir,
ecología, no existía. Que es, digamos, ¿no es cierto? también su rama, usted es licenciado en física. Sí, no ecología, es decir, nadie se ocupaba de defender el sistema, digamos, ecológico. Otra de las cosas que pusimos se creó para entrar en las universidades un sistema que se llamaba sistema de educación inicial, ¿no es cierto? Sí. En el cual había una serie de materias, 6 o 7 materias, en la cual estaba ecología, para que toda la gente supiese qué es ecología y cómo hay que cuidar, ¿no es cierto?, a toda la parte humanitaria. Y otro sistema que me parece intrascendente, que ahora se está notando, es programación. Ajá. ¿Ya existía? En ese sistema existía programación, que todavía estaba recién en pañales todo el sistema de programación. La revolución tecnológica en los años 70 hasta ahora fue tan importante, tan tremenda, que yo creo que todavía esta nueva reforma del año 70 no se ha cristalizado. Ajá. En función del tiempo se está cristalizando. No hemos llegado aún. No llegamos todavía. Y lo que pasa es que la de los 18 fue una reforma con gente en la calle, con un montón de cosas. La reforma del 70, donde nosotros fuimos los protagonistas, fue una universidad pacífica. Ajá. Pero se fue metiendo en todas las universidades. Se metió tanto en todas las universidades que el cierre de la Universidad Nacional de Luján, ¿no es cierto?, no es fortuito. Claro, claro. Es decir, existía un cambio total en las universidades de la manera de enseñar, de la manera de ponerse a enseñar ciencia con ideas nuevas y renovadoras, y que evidentemente todo cambio de sistema muchas veces es resistido. Claro. No solamente la Universidad Nacional de Luján se cerró, digamos, porque era un gobierno militar, sino nosotros no tuvimos apoyo en el cierre de las universidades tradicionales. ¿Por qué? Porque el sistema universitario que la Universidad de Luján pregonaba era totalmente distinto al sistema viejo de las universidades. Nosotros siempre hacemos hincapié en ese rasgo distintivo de la universidad. ¿Se fue creando o ya en el proyecto original estaba esa distinción de una? Ya en ese proyecto original estaba la distinción. Es decir, a mí me tocó en el año 66, la noche de los bastones largos, yo me exilé en Venezuela, y estando en Venezuela yo tuve la suerte de en poco tiempo de ser el director de la Escuela de Física y Matemática de la Universidad de Caracas. Y ahí me di cuenta de algunas cosas raras que ocurrían en mi país, pero vista desde otro país. Claro, claro, con otra perspectiva. Con otras perspectivas. Por ejemplo, en la Universidad de Venezuela, donde yo empecé a ejercer la función de docente y tal vez de autoridad de ahí de la Casa de Altos Estudios, era que la Universidad de Venezuela no tenía una ingeniería en petróleo. Pero ahí pensé también que cómo puede ser que en mi país no hubiese una ingeniería en alimentos. En el próximo bloque, Hedge, hablamos sobre cómo se creó la ingeniería en alimentos. ¿Le parece? Muy bien.
las herramientas que necesitas? Conseguilas en Ferretería Encuentro, Galvez 641, Barrio San Bernardo, Luján. Ferretería Encuentro, la herramienta justa. CEDU, Servicio de Urología. 18 años de trayectoria brindando servicios de urología general y de alta complejidad. Profesionales altamente capacitados en un centro regional equipado con la última tecnología. Le ofrece también servicios de ecografías y densitometrías a cargo de especialistas. CEDU, Servicio de Urología, lo espera en su nueva sede de Las Heras 760 para brindarle una excelente atención profesional y administrativa. Bueno, conversando aquí con Alberto Hedge, profesor emérito extraordinario de la Universidad, me decía de la creación de la ingeniería en alimentos. Nosotros también hacemos con el compañero Terrizano, que hacemos Noticias UNLU, un espacio radial todos los mediodías que denominamos 5 y 7, por el cruce de las rutas nacionales donde está inserta la universidad. Y cuando planeábamos el nombre, nos fijamos en ese rasgo distintivo. Tampoco fue casualidad que se ubicara en el lugar donde se ubicó la universidad, ¿no? Antes de la creación. Justamente. Si uno mira el mapa argentino, ¿no es cierto? Justamente mirando hacia el oeste está el nacimiento de la Pampa Húmeda. Claro, a eso me refería. Sí. Y mirando hacia el este está el lugar de mayor consumo en alimentos. Evidentemente que Luján y sus alrededores era un lugar espectacular para hacer una transformación de esa materia prima, ¿no es cierto?, en alimentos. Pero evidentemente para eso había que llevar tecnología para hacer esa transformación. Y recordemos que hasta la década del 70, fundamentalmente la Argentina lo que hacía era exportaba su materia prima sin transformarla. Claro, la idea, nosotros lo que justamente la idea era hacer un cambio revolucionario en la exportación, y no ya no exportar solamente materia prima, sino materia prima con valor agregado. ¿Y eso se fue logrando? ¿Ustedes pudieron advertir los cambios que eso fue difícil, evidentemente, porque se creó una nueva carrera en la cual no había antecedentes de ingeniería en alimentos. Era la primera. Era la primera. Tuvimos que hablar con gente que sí tenía ya transformación de materia prima, por ejemplo, con gente de las universidades de Holanda, en la cual transformaba la leche, ¿no es cierto? Algunas otras universidades de Rusia, en la cual transformaban, digamos, los granos en harina, y con todo eso fuimos creando un marco en el cual nos parecía que era importantísima ingeniería en alimentos crearla. No fue fácil crearla, porque todo un sistema estaba pergeñado para vender materia prima, ¿no es cierto? Claro. Pero también nos dimos cuenta que era muy importante no perder ese mercado que habíamos ganado de materia prima. Para eso teníamos que aumentar drásticamente la producción de la materia prima, para no perder, ¿no es cierto?, el mercado que habíamos ganado de materia prima. Por eso se crea la ingeniería agronómica. Claro, como que vinieron acompañadas. Venían acompañando, es decir, había que levantar inmediatamente la producción agropecuaria. Y no con ingenieros de escritorio, sino con ingenieros de campo, es decir, que trabajasen en el campo. Es decir, me acuerdo que hicimos estadísticas de cuál era una de las peores causas en el campo argentino de la paralización del campo argentino en esa época. Y voy a decir algo que va a ser trascendente. Las estadísticas daban que una de las mayores sangrías que tenía el campo era la Universidad de Agronomía de Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque toda persona que estaba en el campo, su ideal
era que sus hijos fuesen ingenieros agrónomos. Claro, claro. Entonces iban a estudiar a Buenos Aires. Buenos Aires era la gran ciudad, la ciudad de las luces, claro. Lo acaparaba. La gente, esos hijos de gente de campo no volvía al campo, se quedaba en un escritorio, siendo ingeniero agrónomo, pero en un escritorio dirigiendo el campo desde Buenos Aires. Y eso era lo que la Universidad de Luján no quería. ¿No es Y cierto? propuso Entonces algo crea, renovador en eso. exactamente, la idea de la creación de la parte de agronomía era ingenieros de campo, Claro. que supiesen ensuciarse las manos. Claro, claro. ¿No es cierto? Esas fueron las ideas. También, evidentemente, toda universidad tiene que ver los problemas sociales. Se avecinan y se avecinaron y se siguen avecinando problemas sociales muy importantes. La revolución tecnológica actual es tremenda, ¿no es cierto? Hay que adaptarse a esta nueva revolución tecnológica. Para eso, evidentemente, hay que estudiar a fondo los problemas sociales. Entonces también se crea toda la parte social, ¿no es cierto?, en la universidad. Así que me imagino que todas estas cuestiones, carreras que venían con proyectos nuevos, que era una mirada distinta hacia la mirada tradicional de las demás universidades, de las grandes universidades, influyó para que luego se tomara la decisión arbitraria que se tomó del cierre de la universidad. Yo ¿no? creo que sí, es decir, que no fue circunstancial el cierre, Claro. Yo creo que fue una reforma muy importante, pacífica, pero importante. Es decir, esa es la diferencia entre la reforma del 18 y la reforma de la década del 70. Creo que tan reforma es la del 18 como la del 70. Cambió la idea de la universidad. Por ejemplo, el llevar la universidad y usando los medios masivos de comunicación. Por eso se crea dentro de la Universidad de Luján la carrera de educación. ¿Qué significaba la carrera de educación? Era llevar los medios masivos de comunicación para llevar esa educación a todas las regiones que no podían ir a la universidad. ¿No es cierto? No nos podíamos. Como avanzaba la parte tecnológica, había que usarla. Había que usar los nuevos métodos para educar. Así que el planteo era global. El planteo, por eso que digo que fue una reforma total. Una decisión política. Una decisión política. Desaparecieron las cátedras, se crearon los departamentos. Es decir, era importante que la física en medicina la enseñen los físicos, que la matemática en las ingenierías la enseñen los matemáticos. ¿Por qué? Porque los físicos, los químicos, los que están trabajando en su materia, están consustanciados con los últimos adelantos, claro, que es lo que tienen que llevarle a las nuevas generaciones. ¿No es cierto? Esa fue una idea importantísima de ese cambio en la estructura universitaria. Por eso que yo creo que el cierre de la Universidad Nacional de Luján no fue circunstancial. Es decir, se avecinaban cambios importantísimos en el sistema universitario argentino. La entrada de alumnos de mayores de 25 años sin título secundario en la universidad fue trascendente, ¿no es cierto? Lo importante no es un título, lo importante es lo que está atrás de un título, lo que está dentro de la cabeza del educando, eso es lo importante, ¿no es cierto? Esa es la idea fundamental de la Universidad de Luján. Y otra idea fundamental de la Universidad de Luján es que tendríamos que crear profesionales con un sistema de solidario. Es decir, la solidaridad era importante y no la competitividad. Es una decir, lógica absolutamente distinta a lo que se esperaba. Totalmente distinta. Es decir, en el sistema universitario antes del 70 lo importante era saber competir. A partir de esta reforma que se estaba dando en función del tiempo, era dejar la competencia de lado y tratar de que nuestros profesionales tengan mucha solidaridad entre ellos. Le propongo ahora que hablemos de lo que fue la reapertura en el próximo bloque, ¿le parece? Me parece.
las herramientas que necesitas? Conseguilas en Ferretería Encuentro, Galvez 641, Barrio San Bernardo, Luján. Ferretería Encuentro, la herramienta justa. CEDU, Servicio de Urología. 18 años de trayectoria brindando servicios de urología general y de alta complejidad. Profesionales altamente capacitados en un centro regional equipado con la última tecnología. Le ofrece también servicios de ecografías y densitometrías a cargo de especialistas. CEDU, Servicio de Urología, lo espera en su nueva sede de Las Heras 760 para brindarle una excelente atención profesional y administrativa. Compartiendo en vivo con Alberto Hedge una parte grande de la historia de nuestra universidad. Bueno, me decía Alberto en el bloque anterior de la trascendencia que tuvo la universidad como proyecto integrador y como proyecto, si se quiere, si me permite utilizar esta palabra, revolucionario para la época y pacífico, pero que tuvo sus consecuencias luego del cierre negativas, si se quiere. ¿Cómo fue la reapertura? ¿Cómo fue toda la etapa posterior cuando la universidad volvió a abrir las puertas? Bueno, toda la gente que creía en la democracia creía en la Universidad Nacional de Luján. Claro. Es decir, cuando volvió el sistema democrático en la Argentina, una de las primeras leyes del gobierno democrático fue la reapertura de la Universidad Nacional de Luján. Fue trascendente, tanto es así que cuando gana la presidencia, creo que el doctor Alfonsín, una de las primeras llamadas que hizo fue a la Comisión Pro Universidad, diciéndole que una de sus primeras leyes que iba a mandar al Congreso era la reapertura de la Universidad Nacional de Luján, porque era uno de los hitos más importantes de la democracia argentina en el cambio universitario. Y hubo todo un sector toda una lucha en los años del cierre que también acaparó a mucha gente de la cultura. Fue una de las formas de la resistencia contra aquella dictadura, ¿no? Evidentemente, la Universidad Nacional de Luján fue baluarte en la lucha para volver a la democracia. Tal vez queda desapercibido algunas cosas, pero el primer movimiento de masas en contra del gobierno militar que se hizo fue desde la Universidad Nacional de Luján. Recuerdo esa noche en la cual alrededor de 2.000 a 3.000 personas desfilaron desde la Universidad Nacional de Luján por la calle San Martín hasta la Basílica Nacional, y la caminata fue la caminata del silencio. ¿Por qué fue la caminata del silencio? Porque lo único que seguíamos era no gritar ni hacer un solo desmán, sino que con el silencio demostrar cuánto nos dolía, ¿no es cierto?, lo que estaban haciendo con la Universidad de Luján. Es decir, que creo que eso pasó desapercibido, pero fue la primera manifestación masiva en contra del gobierno militar. ¿Y cómo vivió usted, Hedge, la reapertura, cuando ya finalmente la universidad, en el retorno a la democracia, reabre sus puertas, allá por el 84? Sí, fue de a poco, es decir, todos teníamos que subsistir. Claro. Entonces yo ya estaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica con un proyecto que me parecía tremendamente importante, que era la creación de un gran acelerador, el Tandar se llama, ¿no es cierto? Y evidentemente no podía dejar eso, pero también tenía el corazón puesto en la Universidad de Luján. Claro. Entonces poco a poco me fui transfiriendo de la Comisión Nacional de Energía Atómica a la Universidad Nacional de Luján, digamos, y ahí traté de luchar y hacer hincapié en no olvidarse
de los comienzos y de las ideas originales de la Universidad de Luján antes del cierre. Era lo último que tenía pensado preguntarle, Hedge. ¿Cómo ve el tiempo actual? ¿Esas ideas están todavía en la Universidad de Luján? Algunas sí. Algunas sí, otras, como todo, algunas ideas que nosotros teníamos en ese primer momento no eran del todo correctas. Evidentemente, todas las cosas es pensar en lo que es positivo y en lo que es negativo, ¿no es cierto? Creo que muchas de las ideas están. Creo que hay que influir todavía, tenemos que influir todavía más en que esas ideas que fueron revolucionarias sigan adelante. Hedge, muchísimas gracias por venir, ha sido un gusto, como siempre, le agradecemos. Bueno, muchas gracias. Por supuesto, nosotros nos estamos despidiendo, agradeciéndoles también a ustedes. Compartimos Noticias UNLU, un programa especial con la presencia en estudios del doctor Alberto Hedge, profesor extraordinario emérito del Departamento de Ciencias Básicas de nuestra universidad, uno de los pilares del comienzo de la universidad y que ha estado en toda su larga y rica historia. Muchas gracias, nos volvemos a encontrar el próximo viernes.